Muy bien, familia. Entonces, vamos para Daniel capítulo 7. Fue donde nos quedamos el jueves pasado. Logramos hacer lectura del capítulo 7 y del capítulo 8. Entonces, hoy no lo voy a leer de corrido, sino que voy a ir ya en el camino conforme vamos explicando el texto. eh, Vamos avanzando en la lectura. ¿Listo? Entonces los invito a que abramos en Daniel capítulo 7. Allí es donde eh, comienza la enseñanza en esta noche. Quiero preguntarles cómo les fue con el cuadro. Entonces, uh, agradezco me recuerden, el jueves pasado sí se alcanzó a participar, ¿no? De diligenciamiento del cuadro del capítulo 7, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Listo. Entonces, eh, voy a entrar entonces de lleno en la materia. ¿Listos? Voy a recordar un poquito en dónde quedamos hace 8 días para ubicarnos, ¿cierto? Entonces, hicimos la observación del capítulo 7, cada uno tomó sus apuntes. A nivel general, vimos que estamos hablando del siglo 6 antes de Cristo, personajes como Belsasar, Daniel, las cuatro bestias, el anciano de Días, lugares como Babilonia, objetos que aparecen como el lecho, el trono, el vestido, el pelo, animales o plantas, pues están las cuatro bestias, el león, el oso, el leopardo. Palabras desconocidas, recuerdo que se alcanzaron a mencionar algunas y se alcanzaron a explicar en su momento, ¿cierto? El objetivo de hoy era haber hecho también el mismo ejercicio en el capítulo 8. Entonces ahora más adelantico les pregunto sus datos de observación del capítulo 8. Nos enfocamos ahorita inicialmente en el capítulo 7. Les recuerdo que alcanzamos a mencionar que del capítulo 7 al capítulo 12 hallamos esa segunda parte de Daniel como una parte profética y de visiones, ¿cierto? Recordemos que el capítulo 1 al 6 es un texto histórico, es una narración histórica, mientras que el capítulo 7, el capítulo 12 va a ser profético. Todas las revelaciones, visiones y sueños que aparezcan aquí van a ser proféticas. Entonces, ahí ustedes ven en su pantalla dos sueños. El de la imagen izquierda es el sueño o la visión que tiene Daniel en el capítulo 7, y la imagen de la derecha es la visión que tendrá en el capítulo, que se narrará en el capítulo 8, ¿cierto? Alcanzamos a mencionar que del capítulo 7 al 12, quiero recordar eso, lo mencioné hace 8 días, pero quiero volverlo a mencionar porque quiero que esto quede muy claro en sus corazones. Eh, las visiones y profecías que aparecen del capítulo 7 al 12, lo que nos van a hablar es acerca del poder soberano de Dios que tiene para cambiar el panorama de la historia. Entonces, recordemos que Dios, todo el libro de Daniel está enfocado en enseñar sobre la soberanía de Dios. Entonces, estas visiones lo que va a apuntar es a mostrar cómo Dios tiene el poder para cambiar los panoramas de la historia. Aquí recordaríamos un versículo que está en la palabra de Dios y dice que Dios es el que quita reyes y pone reyes. En palabras actuales, Dios es el que quita presidentes, pone presidentes. Entonces, nosotros, claro, participaremos, haremos nuestra acción, responsabilidad, sí, de ciudadanos, de participar, de votar y todo eso. Pero Dios soberano es el que dice y el que establece quién será rey, quién será presidente, porque Dios es el que quita reyes, pone reyes. Entonces, recordemos que hay reyes malos que fueron puestos, o sea,
fueron gobernantes malos debido al pecado de las naciones, y entonces fue una forma de juicio. Entonces, tanto sea bueno o sea malo el presidente o los reyes, Daniel nos va a enseñar que Dios es el soberano. Él es el que determina quién es rey y cuando él quiere, lo quita. Eso es lo que va a enseñar a través de Daniel capítulo 7 especialmente y capítulo 8. También recuerdo que el libro de Daniel tiene un lenguaje figurado misterioso. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que esto quiere decir que el libro de Daniel se ha investigado, se ha hecho una exégesis seria, una investigación seria, muchos teólogos han hecho investigaciones serias y hay unas posibles interpretaciones de lo que sucede allí, del simbolismo. Pero recordemos que como hay temas misteriosos, nadie tiene la capacidad de definir plenamente lo que está hablando allí el libro de Daniel. ¿Sí? Podemos llegar a aproximaciones de lo que Dios quiere dar a entender, pero la última palabra la tiene Dios en la interpretación de estas visiones y sueños. Tiene un lenguaje figurado misterioso. Y la tercera recomendación para estudiar Daniel 7 al 12 es que las interpretaciones de los detalles no siempre es clara. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, hay una visión en la que aparecen 10 cuernos. Entonces, cuando lo estudiemos ahorita, vamos a encontrar algunas posibles interpretaciones de lo que significan esos 10 cuernos. Pero recordemos que no siempre los detalles son claros. Entonces, las interpretaciones son aproximadas. ¿Listo? Esto es importante, importante. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo enfatizo? Porque ustedes, por ejemplo, buscan por internet predicaciones sobre este tema y pueden encontrar opiniones distintas de la interpretación. Y es válido, es válido. ¿Listo? Importante sí conocer la fuente. ¿Quién es el que lo dice? No cualquier predicador. Es bueno uno saber quién es el que lo enseña y cómo lo enseña. Recuerdo también que a nivel general, entre los eruditos, hay un consenso solo en 2 puntos de lo que son las visiones de Daniel. Esos son los únicos 2 puntos de consenso en los que todos los eruditos están de acuerdo. De ahí para allá, las interpretaciones varían. ¿Cuáles son los dos puntos de consenso? La primera, que todas estas profecías y visiones hablan acerca de sucesos futuros de la historia sagrada y secular. O sea, estas visiones y profecías se relacionan con cosas que van a pasar en el futuro, tanto en las áreas sagradas como el pueblo de Dios, la iglesia, todo esto, como en temas seculares, como los gobiernos de este mundo, los gobiernos territoriales, etcétera, etcétera. Y el segundo punto de consenso es que las visiones hablan acerca del triunfo final del reino de Dios sobre el mal. Entonces, mire, seamos muy enfáticos en esto. Visiones del triunfo final del reino de Dios sobre el mal. Esto nos da una gran ilustración y es que Dios, en general, en medio de todas las visiones, lo más claro es que Él es el victorioso, el Dios soberano victorioso sobre las fuerzas de este mundo y sobre las fuerzas demoníacas. Dios tiene la victoria. Ese es el consenso. Ya de ahí para allá hay diferentes interpretaciones. Por ejemplo, fechas. Eso va a ser en 10 años, en 50 años, en 100 años, en 1000 años. Interpretaciones como si se refiere al Imperio Romano o si se refiere al Imperio Griego. Todo eso ya son interpretaciones que entre eruditos varía. ¿Listo? Los dos únicos puntos de consenso que hay generales, lo repito, son uno, que hablan, son profecías sobre el futuro de la historia sagrada y secular, y lo segundo, que al final, en medio de todas estas visiones, al final se nota claramente el triunfo del reino de Dios sobre el mal.
Ahora sí, entonces vamos a entrar a leer Daniel capítulo 7. ¿Listos? Ahí alcanzamos también a hablar un poquito de los primeros 3 versículos el jueves pasado, pero ahí retomamos el día de hoy. Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 7, 1, desde el verso 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Hasta ahí. Entonces, recordamos que aquí habían algunas anotaciones importantes a mencionar. Uno está hablando aquí del sueño, tiene esto de las 4 bestias, que vamos a ver aquí, esta visión de las 4 bestias, tiene relación con el sueño de Nabucodonosor, el que tuvo él y que estudiamos cuando leímos Daniel capítulo 2. Y también tiene relación con el reino del Mesías. La otra anotación de estos 2 versículos es que estamos hablando de que son tiempos de Belsasar. Recordemos que Belsasar va a ser el último rey de Babilonia. Después de que él muere, que muere furtivamente en una noche por palabra de Dios, ahí ya dejará de existir el imperio babilonio como imperio del mundo, como gobierno del mundo, y pasará al día siguiente a caer en manos de los medos y los persas. Entonces estamos en el tiempo del último rey de Babilonia, cuando Daniel tiene esta visión. Otra anotación, cuando habla aquí acerca de los 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar, dice en el verso 2, entonces recordamos que los vientos están hablando acerca de la agitación pública, todo lo que son movimientos públicos globales de comunicaciones, de televisión, de todo eso se refiere a esos vientos, ¿sí? Y el mar, el gran mar, entonces recordamos que el gran mar en el contexto de Daniel se está refiriendo al mar Mediterráneo, ¿sí? Entonces miren lo importante de uno, antes de sacarle una aplicación al texto para la vida de uno, primero uno tiene que entender este contexto. Entonces Daniel está viendo que del mar Mediterráneo van a salir las 4 bestias. Y también aprendimos que en Isaías 57:20 y en Apocalipsis 17, versículo 1 y versículo 15, habla acerca de que el mar, el gran mar, también se refiere a las multitudes. Entonces, vamos al versículo 3. Dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces aquí empezamos a aprender varias cosas. Una de las cosas que aprendemos es que estas bestias surgen ¿de dónde? Del mar. ¿Eso qué quiere decir? El mar significa multitudes, los pueblos, las naciones. Entonces lo que quiere decir es que estas 4 bestias van a salir de las mismas multitudes, de entre los mismos pueblos. Eso quiere decir que estas bestias no van a representar, uno se podría imaginar, uy, esas son cosas demoníacas. No, son humanos, se refieren a personas que van a ser elegidas por las multitudes. A eso se refiere cuando dice que las bestias salen del mar. Es porque las multitudes son las que van a levantar y poner estas 4 personas. Sabemos que eso va a hablar de 4 personas, o mejor, de 4 imperios. Estos 4 bestias representarán 4 imperios. Versículo 4. Entonces, en el versículo 4 dice, la primera, está hablando de la primera bestia, era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces aquí empezamos a estudiar la primer bestia. Entonces, aquí aparece en la diapositiva y lo que dice es que era un león con 2 alas de águila, ¿sí? Era un león con alas de águila.
¿Qué significa eso? Bueno, recordemos, ya hemos aprendido en todo el transcurso del libro de Daniel, que el león, ¿qué nación representa? A ver, ¿quién participa? El león, ¿qué imperio representa? Tal vez Babilonia. Muy bien, gracias. Entonces, el león representa al imperio de Babilonia, ¿cierto? Recordemos, voy a recordarles aquí para que se acuerden. Aquí la de todo el estudio, les mostré que este muro es un muro real babilonio y que el león era el animal que tipificaba el gobierno en Babilonia. Babilonia era simbolizado por este león. Y este muro es un muro real que se descubrió desde la arqueología, un muro antiguo babilónico de los tiempos de Daniel. Entonces, también recordamos que cuando Daniel entra al foso de los leones, estamos hablando que cuando Dios lo rescata del foso de los leones, no solamente estamos hablando de un milagro, sino que también Dios va a enseñar que Dios es poderoso por encima de los leones. O sea, Dios es más poderoso que los leones, porque recuerden la historia que Daniel entra al foso y no lo comen los leones. Es una forma de decir Dios por encima del imperio de Babilonia y lo que quieran hacer, yo soy soberano. Puede ser el imperio más poderoso, pero yo soy soberano. Yo estoy por encima de todos los reyes. Ese es el tema de Daniel, la soberanía de Dios. Entonces, en la primera bestia dice que era un león. Entonces, ese primer animal, esa primera bestia, representa Babilonia. Recuerdo también, o mejor, voy a preguntarles, ahorita estaba en la diapositiva, ¿se acuerdan que dije hace 8 días de a qué se refería con bestias? ¿Qué era bestia? ¿Cuáles eran las dos características de una bestia, de un animal, como el caso del león, el oso, el leopardo? Salvajes y destructivos. Salvajes y destructivos. Muy bien, Alejandro. Ese es el simbolismo de bestia. Cuando escuchamos la bestia o el tema de la bestia, nos imaginamos, yo creo que al diablo con cachos, ¿sí? No, 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 no. Hablamos de bestias, estamos hablando de hombres que tienen estas dos características. Son salvajes y son destructivos. Son las dos características de las bestias, de los animales del campo. Las bestias del campo son animales que son salvajes y destructivos. Entonces, en este caso, Babilonia, entonces se representa en un imperio, es un imperio salvaje y destructivo. Entonces, cuando leemos lo que hizo Babilonia, nos damos cuenta que ellos lo que hicieron fue destruir y masacrar. Ejemplo, ellos fueron los que destruyeron al pueblo de Israel por mandato de Dios. Pero los destruyeron, mataron niños, mataron mujeres, mataron hombres, descuartizaron, ¿sí? Degollaron. El último rey de Israel, de Judá, perdón, Sedequías, va a ser al frente de él, van a matarle a su esposa y sus hijos, ¿sí? Esto lo va a hacer ¿quién? Babilonia, el imperio de Babilonia. Entonces miren cómo en la visión de Daniel, este primer animal, esta primer bestia, representa el imperio babilónico, un imperio salvaje y destructivo. Ahora, surge la pregunta, ¿y las alas qué quieren decir? Porque listo, ya entiendo que el león representa a Babilonia. Las alas, ¿qué representarán? Entonces, las alas lo que representan es la agilidad militar que tiene el imperio, ¿sí? Es la agilidad de conquista. Eso es lo que significan las alas en el caso del león. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que acá Dios le estaba hablando a Daniel a través de la visión
de que este primer bestia, que va a ser el gobernante, en este caso Nabucodonosor, va a ser esa primera bestia. Va a ser una bestia poderosa, salvaje y destructiva, pero que va a tener agilidad de conquista, ¿sí? Entonces, cuando uno estudia la historia de Babilonia y del reino de Nabucodonosor y de sus ejércitos, nos damos cuenta que militarmente eran muy ágiles, muy fuertes, y por eso tuvieron una gran conquista, llegando a ser el primer imperio con autoridad mundial, llamémoslo así, de la historia. Babilonia va a ser el primer gobierno mundial en su época. Entonces, miren cómo las cosas que a veces escuchamos del apocalipsis y de la bestia y todo eso, no lo podemos entender si primero no entendemos esto. Primero tenemos que ver la historia hacia atrás para después entender hacia adelante. Entonces, el león representa a Babilonia y las alas hablan acerca de la agilidad de conquista que tuvo este ejército. Entonces seguimos leyendo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en el versículo 4 decía que tenía alas, pero algo interesante es que dice que fue levantado, bueno, sus alas fueron arrancadas, ¿no? Dice ahí. Sus alas fueron arrancadas, en el versículo 4 dice, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Pues aquí está hablando de Nabucodonosor y está hablando de que, como ya leímos Daniel del 1 al 6, entonces ya vamos a entender, ¿cierto que sí? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Fue un hombre arrogante, orgulloso. Recordemos que se mandó a hacer una imagen de él de 30 metros de alto para que la adoraran. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios le habló a Nabucodonosor y se acuerdan que lo hizo convertir como una bestia, perdió la conciencia y duró 7 tiempos, que son 7 años, que duró como loco. Y después de 7 años, la Biblia dice, acordémonos, eso lo vimos en Daniel capítulo 4, la locura de Nabucodonosor, dice que después del tiempo, dice que le volvió la conciencia a Nabucodonosor. Y cuando le volvió la conciencia, lo que dice la Biblia es que él miró hacia el cielo y dijo, reconozco que Dios es soberano, que Dios es el Rey de Reyes. ¡Wow! Eso es lo que simboliza esta bestia número 1 del capítulo 7. Habla del león de Nabucodonosor, un arrogante, que Dios lo quebró, rompió sus alas, lo echó al piso y después se levanta con un corazón transformado, un corazón de hombre. Esto habla de conversión. Nabucodonosor se convirtió. ¿Sabes qué es lo interesante de esta enseñanza? Que mientras que los judíos era el pueblo de Dios escogido, su corazón no se arrepintió. Por eso es que lo dije en la primera clase y lo reitero hoy, el pueblo de Israel en sí mismo no es especial. Lo especial es el Dios de Israel, ¿sí? Porque el pueblo no es especial. Es como decir, este cable, voy a colocar un ejemplo, bueno, este celular. Este celular es un aparato, va y viene. Pero cuando yo lo compro, para mí adquiere un valor, porque me costó trabajo, me costó sacrificio, ¿cierto? Lo valoro. Eso es lo que pasa con Israel. Israel es como este celular. Israel es un pueblo más, es un pueblo más, una nación más, igual que Babilonia, igual que Asiria, igual que Egipto, igual. El pueblo no es especial, lo especial es el Dios de Israel. Eso es lo especial. Entonces, miren aquí el ejemplo en el que el pueblo de Dios rechazó a Dios y por eso Dios mandó un juicio. Mientras que Nabucodonosor no era judío, era babilonio. E incluso Nabucodonosor mató a judíos. Miren lo interesante, fue un Hitler de la época. Pero su corazón convertido hizo que Dios honrara a Nabucodonosor, lo salvara. En otras palabras,
¿Se salvó Nabucodonosor? Sí, porque aquí la profecía habla de que su corazón se convirtió, o sea, hubo un arrepentimiento, mientras que muchos judíos rechazaron a Dios y no se salvaron. ¡Wow! ¡Qué interesante! Aquí vamos con la primera bestia, el león con alas de águila. Sigue diciendo la Biblia, versículo 5, dice, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un, ¿qué dicen sus Biblias? A ver, ¿quién me ayuda a participar? ¿Quién participa ahí? Hola, señor. Oso. A un oso. A un oso. Muy bien, muy bien. Ahora les pregunto, ustedes pueden ir buscando ahí en el versículo 5. Les pregunto, ¿este oso tiene alas o no tiene alas? No tiene. Muy bien. Miren, este oso no tiene alas. ¿Qué es lo que tiene? Dice que tiene dice que se alzaba de un costado más que otro, o sea, como que se paraba en una pata más que otra, eso es como lo que quiere decir allí. Se alzaba más de una pata que de la otra, es lo que está diciendo allí en el versículo 5. Se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo así esto qué es? Bueno, vamos a explicarlo. La segunda bestia representa el segundo imperio poderoso del mundo, que fue el que destronó a los babilonios. ¿Quién fue? Los medos y los persas. ¿Sí? ¿Por qué el oso se para más en una pata que en la otra? Porque entendamos lo siguiente, este imperio fue un imperio constituido por 2 pueblos. Los medos eran unos pueblos, los persas eran otros pueblos, que crearon alianzas y se constituyó el imperio de medos y persas. Pero los persas fueron más fuertes que los medos, ¿sí? O sea, en ese acuerdo, los persas igual fueron más dominantes. Entonces, las 2 patas del oso, cuando dice que un costado está más alto que otro, está hablando de esto, que hay uno más fuerte que el otro. Los medos son más débiles, los persas son más fuertes. Ahora, el oso no tiene alas. Les pregunto, ¿por qué creen que no tiene alas? Si las alas representan agilidad militar y de conquista, ¿por qué creen que el oso no tiene alas? A ver, alguna participación. ¿Por qué creen lo que se les ocurra? Porque es un animal muy pesado. Porque es un animal muy pesado, sí. Y lo que implica es que el imperio de medos y persas militarmente le gana a los babilonios, pero se caracterizó por ser un ejército de poco avance. No era ágil en la conquista, no fue rápido como los babilonios cuando conquistaron. Ellos fueron más lentos. ¿Por qué? Porque estos ejércitos iban con todo y familias. Estas fueron las características de los medos y persas. Ellos iban, pero iban con todo, con sus esposas, con sus hijos. Entonces eso hizo que el avance de ellos militar fuera más lento. Por eso el oso no tiene alas, porque no fue una conquista ágil. Pero dice que tiene 3 costillas en su boca o en su jeta, ¿cierto? En la jeta del animal. ¿Qué representan esas 3 costillas? Bueno, representan las 3 naciones que los medos y persas sometieron. ¿Cuáles fueron esas 3? Esas 3 naciones fueron Babilonia, Libia y Egipto. Esos representan las 3 costillas. Babilonia, Libia y Egipto. Esas fueron las 3 naciones que los medos y persas sometieron. Eso representan las 3 costillas que el oso tiene en su jeta y le dice que coma, que devore, porque recordemos que cada imperio se caracteriza por ser salvaje y ¿qué es lo otro? Destructivo. Muy bien, muy bien. Salvajes y destructivos. Ahora, vamos a mirar la diapositiva. Entonces, aquí tenemos, aquí a la derecha tenemos el león y ahora tenemos el oso, ¿cierto?
costillas, Babilonia, Libia y Egipto. Sin alas, poca movilidad tuvo el ejército para avanzar. Ahora vamos con la tercera, versículo 6. Después de esto miré, y he aquí otra, o sea, está hablando de una tercera bestia, otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Se las voy a mostrar aquí en esta primera imagen, aquí a la izquierda, y se ven como a color. Tenemos el león con sus 2 alas, luego tenemos el oso con una pata arriba, la otra abajo, un costado y sus 3 costillas, y por acá de pronto no se note mucho, pero es un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Esta más o menos es la tercera bestia que vio Daniel. ¿Qué representa? A ver, les voy a preguntar y les voy a dar pista. ¿Cuál es el tercer imperio? Pueden mirar sus apuntes de Daniel capítulo 2. Y allí me pueden encontrar cuál es el tercer imperio. ¿Cuál es el imperio que va a venir a destronar a los medos y persas? El griego. Muy bien, gracias. El imperio griego. Y los que les gusta historia, les gusta la historia, pues aquí va a salir un personaje que se conoce mucho como Alejandro Magno. Entonces, mire que Daniel va a profetizar esto. Recordemos que Daniel está en el siglo 6 antes de Cristo. Y todo esto Dios se lo da en una visión a Daniel. Dios le muestra a Daniel lo que va a pasar adelante, ¿sí? Todo esto no ha pasado. Esto es lo interesante. Pero Dios le muestra con detalles. Mire con los detalles que Dios le habla a Daniel de cómo va a ser los reinos que van a seguir adelante, ¿sí? Nada de esto había pasado. Dios le da la visión y después es que sucede. Entonces, la tercera bestia representa efectivamente al imperio griego. Entonces, les pregunto, si el león tenía 2 alas y habla de agilidad de conquista, ¿qué interpretan cuando habla de que tiene el leopardo 4 alas? Que viene un gobierno más fuerte, que es el griego. Un gobierno más fuerte, sí, pero también un gobierno más, un ejército más ágil. Y algo que se aprende el tema militar en la historia es que al lado del ejército griego, ante la agilidad de ellos, el imperio babilónico parecía tortuga. Esa es la idea, ¿sí? 10 veces más poderosos, más ágiles eran los griegos en su ataque militar en comparación de los babilonios. Por eso, entonces, en el caso del leopardo, entonces, el animal como tal, el leopardo, simboliza Grecia. ¿Listos? Las 4 alas, entonces va a hablar de mucha agilidad, mucha mayor agilidad en la conquista. Y habla, ay, ¿qué hice? No sé qué dice, perdón, ya. Y 4 cabezas. Dice que tiene 4 cabezas este leopardo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, les cuento. El imperio griego va a tener un hombre poderoso que va a ser el principal que va a imponer el imperio, que se llama Alejandro Magno. Él va a ser un hombre militarmente poderoso, tiene experiencia desde su padre en el campo militar, y lo que sucede con estas 4 cabezas es que después de que muera Alejandro Magno, el imperio griego se va a dividir en 4 reinos. Por eso el leopardo tiene 4 cabezas, ¿sí? Ahorita más adelante en el capítulo 8 les voy a dar un poquito más de detalle sobre estos 4 reinos, o mejor, 4 generales de los que se divide el imperio griego. Pero básicamente aquí lo que nos interesa es que dice que era semejante a un leopardo con 4 alas en sus espaldas y tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces ahí tenemos el imperio griego. Ahora nos queda la 4ª bestia. Vamos a mirar versículo 7. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche,
Y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, dice allí, otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Bueno, hasta ahí, para ir paso a paso. Listo. Tenemos la cuarta bestia. La cuarta bestia es la más compleja porque esta bestia, aquí en este dibujo de la izquierda, digamos, lo simbolizan con esta imagen. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo importante entender? Que esa bestia no se podía describir, ¿sí? No se podía comparar con ningún animal. Era muy extraño, era muy diferente a las otras 3 bestias, era más terrible, más terrorífica, a tal punto que Daniel va a quedar con cosas en su cabeza después de la visión, va a quedar confuso, va a quedar, no va a poder dormir, ¿sí? Porque la visión fue intensa, ¿sí? Entonces, esta cuarta bestia, ¿qué representa? Ahí viene la pregunta. Esta cuarta bestia, ¿qué representa? Que es una bestia tan extraña, ¿sí? Se puede imaginar un dragón, un dinosaurio, lo que sea, pero la realidad es que no sabremos, nadie sabrá cómo realmente fue la figura que Daniel vio. Pero, ¿cuáles son características? Una, que la bestia era indescriptible, no se podía describir. La segunda es que era muy feroz, pero característico, va a tener 10 cuernos, 10 cuernos, ¿listos? Eso es como la parte sobresaliente de este tema. Y acá sí voy a explicar un poquito sobre esta bestia. Esta cuarta bestia representa al Imperio Romano, que es el cuarto reino. Entonces, ¿cómo va la historia? Israel se dividió en reinos, eso lo vimos cuando estudiamos los jueces. Se dividió el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá, ¿cierto? Y después de varios reyes, de hacer las cosas mal ante los ojos de Dios, entonces Israel va a ser conquistada, ¿cierto? Y después de unos años, Judá también va a ser conquistada. ¿Quiénes los van a conquistar finalmente? El imperio de Babilonia, con Nabucodonosor. Él viene y destruye todo Jerusalén y Judá e Israel. Después de esto, entonces va a venir otro ejército, otro imperio, que es los medos y persas. Ellos van a derrocar a Babilonia. Van a gobernar un tiempo y después va a venir un tercer imperio que va a ser el imperio griego. Se va a levantar y va a destronar a los medos y persas. Después, entonces, viene Alejandro Magno en el imperio griego. Él muere de 33, 32 años de edad. Él muere súper joven, hermano. Yo tengo 35. Fue un hombre que llevó a constituir un imperio con 32 años. ¿Por qué murió él? ¿De qué murió? Él murió de insofacto, dice la historia que eso fue de repente, pero sí había una problemática que él tenía, que era con el alcohol. Y el alcohol va a ser una de las problemáticas, tanto en el caso de, de la destrucción de Babilonia como en la destrucción de Grecia. Hermanos, aquí aprendemos algunas cosas interesantes, como por ejemplo, nos ponemos muy bravos porque legalicen la marihuana, la cocaína, las drogas, pero no somos conscientes que el alcohol también es una droga y que esta droga es dañina, nociva y va contra los principios de Dios. Y esto, el vino, fue lo que hizo que se destronara el imperio babilónico y el imperio griego, les cuento. En el caso del griego, porque como les acabé de decir, Alejandro Magno era un borracho.
un borracho. Y en el caso del imperio babilónico, recordemos que cuando Dios ordena, ¿recuerdan la historia? Que cuando Dios ordena y le dice a Belsasar que su reino se acabó, que es cuando está la señal de la mano en la escritura en la pared, ¿se acuerdan? Que aparece ahí una frase que le dice que su reino terminó. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban emborrachándose con las copas sagradas del templo de Jerusalén. Entonces mire que dos imperios caen por causa del alcohol. Cosas para aprender, cosas para enseñar. Muy bien. Después de Alejandro Magno, entonces van a venir 4 generales. Bueno, lo voy a mencionar de una vez. 4 generales que van a distribuirse todo el imperio griego. Están los Ptolomeos, que van a, un general que va a ser de los Ptolomeos y va a coger una región de lo que era el imperio griego, que va a ser Egipto. Otra parte va a ser otro general que se llama Cesandro, que él va a coger Grecia, él va a dominar Grecia. El tercero es Isimico, ay, aquí lo anoté mal, creo que es Isimaco. Él va a tomar Asia Menor y Seleuco va a posesionarse de lo que es Siria. Esto es importantísimo entenderlo, ¿sí? Por eso la bestia del leopardo tiene 4 cabezas, porque son 4 generales que se van a repartir el imperio después de que muere Alejandro Magno. Ahora, en el caso de la cuarta bestia, después de estos generales, entonces va a venir el imperio romano a subyugar todos estos territorios y vamos a terminar en los tiempos de Jesús, donde ya en el tiempo de Jesús es el imperio romano el que gobierna. ¿Qué es lo interesante del imperio romano con respecto a la bestia? Algunas cosas prácticas. Una, el imperio romano no se ha acabado. Esto es una enseñanza importantísima para nosotros hoy. El imperio romano no se ha acabado. Se disolvió, pero no ha desaparecido. Y eso es importante que lo entendamos. ¿Sí? El imperio romano sigue existiendo en Francia, Italia, norte de África. ¿Sí? Todo esto es imperio romano. Y actualmente, hasta la fecha, todavía existen alianzas y se trata de recuperar lo que en esos tiempos existió, que fue una unión de naciones, ¿sí? Para un gobierno mundial, ¿sí? El Imperio Romano no fue derrocado, se disolvió, es diferente, ¿sí? El Imperio Romano todavía existe, por eso esta cuarta bestia es distinta a los demás, es distinta. Y está hablando del Imperio Romano, y estos 10 cuernos habla de 10 reyes específicos, que son proféticos, ¿sí? Algunos interpretan que eso ya sucedió. Otros eruditos interpretan que eso todavía no ha sucedido. Yo soy de esta línea, que todavía no se ha cumplido esta parte de la profecía. 10 reinos, de los cuales 3 van a ser derrocados. ¿Sí? Se quitan 3 cuernos y después va a salir un cuerno pequeño, dice allí la escritura, en el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Listos? Aquí hay 2 interpretaciones de este texto. La primera interpretación es que, y es la más segura, aquí este cuerno no está hablando de la bestia que del Apocalipsis, no. Aquí está hablando es de un personaje que se llama Antíoco Epífanes, ¿sí? ¿Y él quién es? ¿Él quién es? Él va a ser un descendiente de uno de los 4 gobernantes, que son los de Antíoco. Recordemos que cuando Alejandro Magno seguía en 4 reinos, bueno, pues de lo que es Antíoco, de lo que es Seleucos, los Seleucos, desde allí van a venir varios gobernantes y uno de esos se va a llamar Antíoco Epífanes. Él va a gobernar por los años más o menos 160 a.C. y él va a ser un caos
sobre Israel, sobre Judá. Él va a hacer una cosa que es una blasfemia para los judíos, y es que lo que él hace es ordena por las tradiciones romanas, él al dios Júpiter va a ofrecerle un cerdo hembra. Pero el problema es que él va a ofrecer este sacrificio dentro del templo de Dios. Y recordemos que para los judíos el cerdo es un animal impuro. Eso nunca se le podía ofrecer a Dios. ¿Qué va a hacer este personaje que se llama Antíoco Epífanes? Va a hacer una gran blasfemia contra el templo y va a solicitar que se cocine un cerdo, y este caldo del cerdo lo va a servir en las copas y en los platos sagrados. Esta historia la encontramos en la historia de los macabeos. Allí hay otra parte de la historia que el tiempo no me da mucho para comentarlo, pero básicamente, ¿qué sucede? Este hombre decide hacer esta herejía contra Dios directamente, y aquí esta visión está hablando de que él va a tener poder y se le dio poder para hacerlo. Pero ¿qué dice la historia? La historia dice que el sacerdote que le correspondía, era un sacerdote judío, el que le tocaba obligatoriamente sacrificar este marrano. Recordemos que los sacerdotes judíos eran los que hacían los sacrificios en el templo. Pero este sacerdote se va a ofender tanto, tanto, tanto contra lo que le está pidiendo su gobernante en este momento, Antíoco Epífanes, le va a ofender tanto en contra de sus principios, que en vez de sacrificar el cerdo y todo eso, lo que decide es matar a los gobernantes. Él lo que hace es hacer una revolución, y ese revoluciona contra esta instrucción, mata a los que le dan la instrucción y escapa hacia el desierto. Y él con su familia va a constituir lo que se le conoce como guerrillas. Él va a formar unas guerrillas desde el desierto con sus familias, que se les va a conocer como los macabeos, y van a venir para destronar a todos estos gobernantes que estaban dominando a Judea. De aquí es que ya veremos más adelante que Judea por eso va a tener algunos privilegios y algunos derechos, porque lograron ganar esa independencia con las armas a través de las guerrillas. Eso es lo que sucede aquí con Antíoco Epífanes, y este es el que se refiere en la visión de la cuarta bestia con el cuerno pequeño con poder. Leamos un poquito más para avanzar. Dice que en el verso 8, dice que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces aquí ya la visión, la profecía adquiere un doble sentido. Por una parte estaba profetizando lo que iba a suceder en el tiempo de Antíoco Epífanes, ¿sí? Que va a ser el tiempo del Imperio Romano, pero a su vez, como yo les dije que el Imperio Romano no se ha acabado, a la vez es una profecía futura de lo que va a venir en el futuro, con la bestia, con el anticristo y con los últimos tiempos, ¿sí? Es una profecía con doble sentido para el tiempo del siglo I, siglo II antes de Cristo, pero también a futuro. ¿Por qué? Porque aquí está hablando, voy a compartir aquí un momentico la pantalla. Sí, listo. No, todavía no la comparto. Pero, ¿qué está hablando aquí? Aquí está hablando acerca del futuro. El anciano de días está refiriéndose a Dios. Ese es el simbolismo del anciano de días. ¿Qué es el anciano de días? Un hombre anciano. Un hombre anciano con sus canas, con sus barbas blancas, ¿sí? Eso es lo que simboliza un anciano de días, ¿sí? Ya ha transcurrido tiempo y está simbolizando a Dios. Por eso en algunos cuadros ustedes verán
que a Dios lo dibujan como un señor viejito, con barba, porque es una forma más o menos de interpretar gráficamente esto. Y dice que su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Todo lo que es blanco habla de santidad y pureza de Dios. Su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Las ruedas habla acerca de avanzar. Cuando ustedes estudien Ezequiel, allá van a ver que hay una visión en la que se habla también de una visión de unas ruedas que avanzan. Esto está refiriéndose a que se refiere al reino de Dios. El reino de Dios avanza, ¿sí? Entonces, aunque el Imperio Romano hace muchas cosas malas, el reino de Dios avanza. Y dice, un río de fuego procedía, versículo 10, y salía de él, millares y millares le servían, y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí estamos hablando ya de la segunda venida del Señor Jesucristo, del juicio final, cuando los libros sean abiertos y el que no aceptó a Jesús, el que no creyó en Jesús, dice que su nombre no estará en el libro de la vida y será condenado. Verso 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces, aquí ya está hablando es de la destrucción final de esa bestia. Entonces, aquí ya empezamos a escuchar, esto se está refiriendo ya a la bestia futura, al anticristo, ¿sí? Aquí aprendemos dos cosas. La primera, que cuando la Biblia habla de la bestia, no se está refiriendo solamente a un hombre en el futuro que va a ser destructivo y salvaje, que es el anticristo, que lo conocemos como el gran anticristo, el que va a ponerle el 666 y todo eso. No. El mensaje de la bestia es un mensaje que aplicaba para el tiempo de Daniel y también para el tiempo futuro, ¿sí? Porque la bestia representa que cualquier gobernante mundial que se levanta en contra de Dios y que busca destruir de una manera salvaje a las naciones. Eso es lo que simboliza la bestia o el anticristo, ¿sí? Tanto los pasados, podríamos hablar que estos gobernantes son tipos de anticristo, Alejandro Magno, el gobernante de los medos y los persas, Augusto César, del Imperio Romano, son tipos de anticristos, ¿sí? Que van en contra de Cristo en sus épocas, son un modelo de también lo que va a ser la última bestia, habla Apocalipsis, donde aquí Daniel le está profetizando que será destruido, destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Aquí está hablando del juicio final. Verso 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les habían sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Les pregunto, hermanos, ¿quién creen ustedes que es este hijo de hombre que viene hasta el anciano de días? Si el anciano de días es Dios, ¿quién es el hijo de hombre? Jesús. Bueno, Adriana, señora. Jesús. Muy bien, las dos respondieron correctamente. Jesús, recordemos que en los evangelios Jesús se le habla como el Hijo del Hombre. Entonces, este versículo 13 y 14 lo pueden subrayar. Estas son profecías sobre Jesús. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Oh, hermanos, qué maravilloso. Es una profecía de Jesús, pero de su segunda venida. ¿Se acuerdan cuando Jesús está silencioso ante el juicio que le están haciendo para condenarlo en la cruz del Calvario? Y le dicen, ¿no te defiendes? ¿No tienes nada que decir? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Qué responde Jesús? Jesús dice, pero verán en el cielo al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. ¿Qué está haciendo Jesús? Está declarando esta profecía de Daniel. He aquí con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Cómo va a venir Jesús? En las nubes, como hijo de hombre. Así va a ser su venida. Todos lo verán.
Verso 14. Y le fue dado, esto es a Jesús, le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido, que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Entonces, aquí tenemos un panorama de lo que es la visión de las 4 bestias. Creo que estamos aprendiendo cosas, estamos entendiendo cosas. Recuerdo que estos videos quedan grabados por si los quieren volver a ver, volver a escuchar, volverle a sacar sustancia, bien pueden hacerlo. ¿Listos? Voy a saltarme un poco. Voy a leer del versículo 23, es un poquito de la interpretación. Dice en el versículo 23 del capítulo 7. Dijo así, aquí ¿qué pasa? Daniel está confundido y se acerca a otra persona para que le explique este cuarta bestia, ¿qué es? ¿De qué se trata? Entonces, aquí le están explicando y le dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Mire, eso es en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Hermanos, alistémonos, que nunca sabemos cuándo es el tiempo del fin. Pero mire lo que va a pasar. Devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué está hablando aquí? A veces creemos que esto está hablando del futuro. No, esto está hablando de lo que les expliqué, de lo que iba a ser Antíoco Epífanes contra los judíos. Él hizo todo esto que está aquí descrito. Él quebrantó, él destruyó al pueblo de Dios en su tiempo. ¿Qué está diciendo aquí? Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Una de las interpretaciones, recordemos que en esto hay varias interpretaciones, pero una de las interpretaciones más probables es que está hablando de que tiempo se refiere a un año. 2 tiempos se refiere a, tiempos en plural, 2 años. Y medio tiempo, medio año. Entonces, si uno hace la suma, cuando dice aquí tiempo, tiempos y medio tiempo, está hablando de 3 años y medio de este proceso. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el final. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos de abajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. El capítulo 8 está relacionado con el capítulo 7, por eso los dos los quise conectar. En el versículo 28 termina diciendo que Daniel queda turbado, afectado por esta visión que acaba de tener. En el capítulo 8, en el verso 1, dice en el año tercero. Entonces, aquí de una vez les cuento que estas dos visiones no fueron seguidas. Fueron una distancia de 2 años. Después de que Daniel tuvo esta primera visión, a los 2 años recibe esta segunda visión. Entonces yo se las voy a mostrar acá. Esta es más sencilla, es más corta, y por eso la podemos estudiar de una vez para cerrar hoy. Les mostré que es lo que básicamente habla la visión del capítulo 8. Habla de un cordero, que es el que ustedes pueden ver a la derecha, en esta imagen de la parte izquierda abajo. Un carnero, dice, perdón, corrijo, dice en el versículo 3 del capítulo 8, he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Entonces es este blanquito que está aquí, tiene 2 cuernos en su cabeza. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de lo mismo que el oso. ¿Se acuerdan que el oso tenía un costado más alto que el otro? Este cordero
también tiene un cuerno más alto que el otro. Este carnero también está hablando de el imperio medo y persa. ¿Cómo así? Esta visión del capítulo 8, para poderlo entender, es como un detalle mayor de lo que va a pasar entre el imperio de los medos y persas y el imperio griego, ¿sí? Lo que yo ya expliqué anteriormente, esta visión da un mayor detalle de ese suceso. Especialmente aquí hay una profundidad mayor con respecto a lo que ya les expliqué de Antíoco Epífanes, ¿sí? Ahorita todo lo que les narré aquí en el capítulo 8 se describe mejor. El carnero que está a la derecha representa medos y persas. Y dice la Biblia ahí, verso 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Entonces, ahí está hablando de los medos y persas. ¿Por qué del norte y del sur? Bueno, básicamente los medos y los persas vienen del oriente, y lo que ellos van a hacer es destruir todo lo que se encuentran al norte, al sur y al poniente, que va a ser el occidente. ¿Listos? Ahora, dice el verso 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Entonces, ese es el que ustedes ven aquí en el dibujo, como grisecito. Voy a hacerle aquí un zoom para que lo puedan ver mejor. Vamos a enfocar. ¿Cierto? Entonces lo corto y lo vuelvo a poner para que lo vean mejor. Listo. Entonces ahí está. Al lado izquierdo, entonces va a aparecer un macho cabrío. Y este macho cabrío, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que, verso 5, venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, así como lo están viendo aquí, un cuerno como pronunciado. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi y llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Entonces aquí lo que vuelve a pasar es la explicación de lo que pasó entre los medos y persas y Alejandro Magno, el imperio griego. Eso es lo que representa este macho cabrío, el imperio griego. ¿Qué sucede? Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios le vuelve a dar una visión? Porque pareciera que es como la repetición. No es la repetición. Aquí lo que Dios va a hacer es detallarle a Daniel que va a venir un suceso muy doloroso para los judíos, que va a ser lo de Antíoco Epífanes. Lo que yo les acabé de explicar sobre este personaje, sobre este gobernante, está más detallado en este capítulo 8. ¿Por qué? Porque recordemos que Antíoco Epífanes viene del imperio griego, ¿cierto? Por eso está aquí detallado. ¿Qué dicen? Voy a saltar algunos versículos. Dice, bueno, voy a seguir ahí, versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció, estamos hablando que ese es el imperio griego, sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Ese cuerno representa a Alejandro Magno, ¿sí? Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Qué está diciendo ahí? Había un cuerno principal grande, que era Alejandro Magno, lo derrocan y de este van a salir 4 cuernos. ¿Qué son los 4 cuernos? Los 4 generales que aprendimos ya, ¿sí? Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Este es Antíoco Epífanes, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Jerusalén, ¿sí? Este personaje, que es casi un anticristo, el que hace el sacrificio del cerdo y todo esto, es el que va hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Esto es una de las historias más complejas de entender
pero lo que se interpreta es que este personaje no solamente fue un gobernante, sino que prácticamente fue un personaje diabólico, ¿sí? Poseído, demoníaco, ¿sí? Humano, pero demoníaco, que hizo todas estas cosas en contra de Dios, y dice que en el verso 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Aquí está hablando de Dios, ¿sí? Entonces, pero dice que por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Acá hay mucho simbolismo, cada cosita tiene mucho simbolismo, y pues no puedo, ya se vuelve muy dispendioso si vamos uno a uno. Pero, ¿qué es lo más importante aquí? Que en medio de toda esa corrupción, Dios permitió que prosperara. Aquí hablamos de soberanía de Dios. Aún en medio de todo este caos, Dios permitió que prosperara. Entonces oía un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Básicamente voy a terminar hasta ahí por hoy. ¿Qué está hablando aquí? Aquí está hablando estos 2300 tardes y mañanas. Básicamente está hablando de 7 años, entre 6 y 7 años, que va a ser el periodo de lo que sucedió con Antíoco Epífanes, ¿sí? Eso va a ser lo que está hablando allí. Y después de eso, entonces el santuario será purificado. ¿Por qué? Porque después de eso vienen los macabeos, estas guerrillas, y se revolucionan, y a través de estas revoluciones, y Judá vuelve a recuperar su templo, sus cultos, sus reuniones, sus sinagogas, muchas cosas vuelven a recuperar después de estos sucesos militares y revolucionarios. Terminamos ahí. Seguiremos avanzando el próximo jueves. Quedan 5 minuticos. Si alguno tiene una pregunta, puede hacerla. Si tiene muchas, anótenlas, y podemos irlas solucionando dentro de 8 días. Quiero aprovechar estos minutos para escucharlos a ustedes un minutico. ¿Cómo les parece el tema? Y hasta el momento, ¿cómo les ha parecido? Quiero escucharlos a todos. Si pueden, cada uno un minutico. Bueno, como el tiempo corre, los lanzo al ruedo. Hermana Adriana, ¿cómo le pareció? En un minutico, ¿cómo le pareció el tema hasta acá? Me pareció espectacular, queda perdido. O sea, hay cosas que, bueno, ¿qué significará esto? Pues tienes un conocimiento muy amplio, porque has estudiado mucho la Biblia, y me parece bonito porque uno puede interpretar tantas cosas. Entonces, de lo que pasaba antes, muchos años atrás, lo que pasa ahorita, entonces uno, ahí es cuando no usted habla de los gobernantes, porque ningún gobernante ahorita será bueno, hay unos peores o unos menos peores. Entonces, aprendí uno mucho, es importantísimo. Me ha encantado muchísimo. Gracias, mi hermana. Excelente. Hermana Merly. ¿Cómo También, te ha digamos parecido? que estaba pensando un poco en lo que decía Adri también, y eso también nos lleva a tener tranquilidad de pronto en los procesos, ¿no? Nosotros a veces tenemos muchos temores de las cosas que pueden pasar de pronto con nuestro país, con nuestro territorio, y como decías a mí, pues no es que dejemos de como nuestra responsabilidad y no salgamos a votar o no salgamos a tomar responsabilidad y partido, digamos que en este punto,
Pero hay que tener la confianza que Dios está en control en nuestra vida, independientemente de quién esté en la cabeza o no. Él es el que controla todo nuestro entorno, nuestro propósito. Y, y eso me parece lindo. Creo que es una de las cosas que resalto. Y pues igual, si estamos en los últimos tiempos, uno empieza como a hacer cosas en la cabeza, ¿no? Uno dice como, este se parece a este", y uno va como encuadrando muchas cosas, pero pues me ha parecido chévere el tema. Digamos que es un libro de pronto que uno no conoce tanto, digamos en mi caso, que no llevo mucho estudiando la palabra, pues digamos son muchas cosas que uno aprende nuevas. Y quiero Perfecto. Y decir otra tranqui, cosita. Quiero decir otra dime. cosita. Si uno aprende lo más difícil, ¿sí? Porque todos estamos alimentándonos de algo que el profesor nos está enseñando, pero tenemos que también nosotros leerlo y entenderlo mejor. Pero si uno entiende lo más difícil, ¿sí? Que esto, el Antiguo Testamento yo creo que es de los libros más difíciles para entender, porque pues hay que estudiarlo bien, ¿sí? Entonces es importante aprender lo más difícil para poder empezar a digerir y a entender lo que, digamos, como el Nuevo Testamento, que es mucho, un poquito más fácil de entender, que esto es más difícil. Entonces yo creo que ahí vamos por el camino porque estamos de lo difícil y luego a medida va pasando las cosas como un proceso. Eso es lo más difícil, ya vas aprendiendo a interpretar. Entonces, Muy bien, muy bien. Eso es así. Hermana Luisa y Alejandro. Bueno, a mí me ha parecido un tema bastante especial. Eh, yo me he sentido pues como muy tocada por la parte de los sueños, ver cómo cada detalle, o sea, cada cosa, o sea, tener hasta una patica más levantada que la otra significa algo especial, entonces ha tocado mi vida por esa parte, digamos, para de pronto pedir dirección a Dios de esa parte de los sueños, que a veces la vivimos emocionales, pero no identificamos qué quiere decir y es importante. Entonces me quedo con eso. Gracias, mi hermana. Muy bien, muy bien. Don Julio. Bueno, realmente para mí el libro de Daniel ha sido muy interesante. Y es la primera vez que veo o que estudio un libro así, porque siempre muy personalmente he leído la Biblia, pero a mi manera. Y esta ha sido una experiencia muy bonita. Hoy me siento contento porque he aprendido cositas. Y como dice el libro, nos enseña la sabiduría de la soberanía de Dios. Lo que dice que Dios quita reyes y pone reyes. Eh, Daniel nos enseña quién es el que realmente reina. Entonces, muy interesante este libro y especialmente la explicación clara, concreta de, de Samuel. Y interesante porque pues todos estamos aprendiendo un poquito del tema. Entonces, realmente muy interesante este libro, Samuel, y muchas gracias. Con mucho gusto, don Julio. Les recuerdo a todos que todos estos quedan grabados y ustedes pueden pedirlos para volverlos a ver, porque sí, uno va quedando con cositas y cuando uno vuelve y lee, entonces coge otras cositas. Eso a la primera uno no las coge todas. Yo, Daniel, ya lo he estudiado 4 veces, creo que lo he enseñado como 4 veces en la iglesia, 3 veces en el tiempo, y cada vez uno saca más cosas. Hermana Claudia, un aporte. Bueno, a mí me impacta mucho el libro de Daniel y una de las cosas que me impactan es ver cómo uno a veces camina y no tiene esta conciencia de saber que Dios está como moviéndose en todo. Y uno cuando ve el libro de Daniel
está el trono del Padre, está el Hijo, está como al mismo tiempo de lo que está sucediendo. Entonces como que el Señor está en todo, y ver esa soberanía de Dios que Él permite, aunque que como por ejemplo estábamos viendo este cuerpo, esta persona, Dios le permitió prosperar. O sea, no es que a Dios se le escape nada, y como decía Merly, como que le da a uno esperanza al saber que Dios tiene todo en sus manos, que no es por el azar, que, ay, Señor, orar porque a ver si tú cambias, Señor, esto, porque esto es terrible, pero al fin y al cabo Dios lo está permitiendo porque Él tiene un proceso para todo, y al mismo tiempo que suceden las cosas en la tierra, Él está ahí también gobernando. Entonces eso a mí me parece como tan espectacular. Muy bien, muy bien. Y eso que no hemos acabado. No hemos acabado, apenas vamos en el capítulo 8, entonces esto todavía hay telita ahí para cortar. Pastor Hugo, último, un apunte ahí que quiera agregar. Bueno, pues siempre que se estudia la Biblia de esta manera, nos ayuda a descubrir, para cuando se lee la palabra del Señor, tener un entendimiento de qué se está leyendo. Porque muchas veces hay confusión. Cuando se habla, por ejemplo, de estas 4 bestias, hay mucha gente que queda totalmente desubicada, pero ¿eso qué quiere decir? Por eso hay muchas personas que el estudio de la Biblia los agobia o los confunde, porque como no se sabe qué quiere decir todo eso, entonces es importante que estudie la palabra así. Ahora, estudiar estos temas es algo histórico y es propicio para gente que está interesada en aprender y poder enseñar, ¿sí? No todo el mundo le gustan estos temas, porque mucha gente dice, esto no tiene que ver nada con la salvación, Cristo es el que nos salva y lo que ya pasó en la historia pasó. Pero así como nos conviene culturizarnos con las historias, por ejemplo, de Colombia o del mundo, nos conviene culturizarnos con la palabra del Señor, porque aún podemos entender qué está pasando en este momento en la guerra entre Ucrania y Rusia, y hacia dónde va todo esto, porque todo esto ya está profetizado, todo esto ya está ahí en la palabra del Señor. Lo que falta es entenderlo, lo que falta es descubrirlo. Entonces, cuando se estudia esta parte y se va al libro de Apocalipsis, entonces se entienden la relación que hay entre el uno y lo otro, y que, como dice Claudia y como dice don Julio, que me gustó como la participación de mi consuegro, que lo veo que está bien interesado y bien, y aprendiendo de que la palabra del Señor no es solamente la palabra que está ahí, sino que tiene su significado, tiene su contenido, y que es otra cosa bien importante, es que cuando Dios habla al profeta, se cumple. Y esa profecía que Dios le dio, esa visión que Dios le dio a Daniel, se ha cumplido a través del tiempo, y como dice Samuel, se está cumpliendo, porque el Imperio Romano no ha terminado, el Imperio Romano todavía tiene su injerencia en el mundo entero, que un día esto pues explicará cómo es que la tiene todavía en el mundo entero. Hoy no entramos en detalles, pero me parece importante que la gente, los que se han conectado, se interesen, para que puedan, cuando lean, leer con propiedad, con entendimiento, y también cuando enseñen, en poder enseñarle a otros. Amén. Amén, pastor, muchas gracias. Así es, familia. Entonces, muy buenos los aportes que todos dieron. Vamos por muy buen camino. Todavía hay cosas que sé que quedan confusas y se irán aclarando. Porfa, siempre si tienen preguntas, tanto hoy como en las otras exposiciones, si yo voy exponiendo algo y algo no entienden, me pueden interrumpir. ¿Listo? Para mí es fabuloso que me interrumpan y me pregunten, porque eso retroalimenta mucho. ¿Listos? Y de verdad, este estudio sirve para un conocimiento general, pero ni te imaginas lo que transforma en tu vida cuando lo estudias. Porque, por ejemplo, como decía el pastor, algunos dicen, no, pero eso para nosotros, ese tema, ¿para qué? Si ya la salvación. Pero muchos necesitan aprender qué es la soberanía de Dios.
Y acá no estamos aprendiendo solamente qué significa un león. Acá estamos en todo este proceso aprendiendo a conocer a Dios en su carácter de soberano. Y eso tiene mucho que ver con la salvación. Muchísimo, muchísimo. Porque si yo no sé, no entiendo que Dios es soberano, no voy a entender la salvación, porque no voy a entender cómo Dios puede condenar a alguien al infierno. Para entender eso, tengo que entender que Dios es soberano y Él sí puede hacer como quiere. Familia, feliz noche, Dios me los bendiga y Dios me los guarde, los queremos mucho. Gracias por los aportes y que descansen. Bendiciones, chao, chao. Amén. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Que descansen. Bendiciones. Un abracito. Recuerden que el sábado hay servicio a las 4 de la tarde. Todos los sábados en el Rocío hay servicio a las 4 de la tarde. Gloria al Señor. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Un abracito. Chao, chao. Chao, mi Jason. Chao, mi Adriana. Bendiciones, familia. Chao, mi Chao, pastor. consuegro. Chao, mi Luisa. Chao, pastor. Chao, consuegros. Hija, Samuel. Esa manito.